en esta pizarra qué es la moral, qué es la moral para ustedes, qué sabemos que es la moral, qué entendemos que es la moral, qué creemos que es la moral. Ahí lo que quisiera saber es conocer es lo que ustedes saben de acuerdo a su experiencia o desde su punto de vista, qué es la moral. Ahí ustedes lo pueden escribir. Los que no lograron entrar, ahí lo podrán ver, conforme vayan escribiendo los que están presentes. Los que lograron entrar, perdón. Es la forma como se comportan las personas, el comportamiento humano, valores. Aquí vamos a buscar aspectos en común. Está relacionado con el comportamiento, con los valores, con ser humano, con diferenciar entre el bien y el mal. Vemos que hay aspectos que se repiten, el bien y el mal, muy bien. Está la palabra práctica de comunidad, de vivir en comunidad, eso es muy importante. La sociedad, diferenciar entre el bien y el mal. Muy bien. Hay una práctica también, eso es importante. El actuar de una forma correcta. Ustedes acertadamente están mencionando muchas ideas que definitivamente sí nos pueden ayudar a aclarar qué es la moral. Aquí vemos las respuestas, podemos ver las respuestas que han colocado desde el principio. Aquí están las respuestas de la participación de todos ustedes. Muy bien. Lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos en común? Diferenciar, se menciona la palabra diferenciar, lo bueno y lo malo, el comportamiento, la vida en sociedad y también los valores. Entonces, ahora la moral, vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Aquí nos preguntamos qué es la moral. Generalmente se considera que la moral es una idea muy común, es la moral, es lo que arruina todo, arruina la diversión para algunas personas, así lo suelen ver, y que lo que nos va a hacer es amargar la existencia. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene esta percepción de que la moral es algo malo, algo que, implica terminar con lo que a una persona le puede resultar agradable o no? Cuando se define la moral es muy común el pensamiento religioso, porque se suele vincular la moral y la religión. De esta forma, algunos afirman que únicamente las personas religiosas tienen valores morales, mientras que algunos otros afirman que no es necesario ser una persona religiosa para tener valores morales. ¿Por qué? Porque es muy común la creencia que la persona religiosa es más propensa a hacer el bien, a velar por los demás, a no ser egoísta, a ser solidaria. Sin embargo, se sabe y es muy común encontrar a personas religiosas que no hacen esto y también a personas que no son religiosas, que tienen un comportamiento mucho más coherente con los valores morales y con nuestra condición como seres humanos. Entonces, aquí ya que están todos cargados en el juego, me pregunto, ¿moral y religión son lo mismo? Aquí tenemos, es una encuesta, ustedes tienen que contestar en 15 segundos si moral y religión son lo mismo. Y en el círculo que está a la izquierda de su pantalla, ustedes pueden ver cómo son las respuestas. ¿Moral y religión son lo mismo, sí o no? Aquí vamos a ver. Para un porcentaje son exactamente lo mismo, para otros no. Entonces, ahí tenemos. Para la mayoría, la moral y la religión son dos cosas diferentes. Algunos no contestaron, se les fue el tiempo, y aquí, para un cierto número, consideran que moral y religión son exactamente lo mismo. Sin embargo, son diferentes. Así es, Jacqueline. Moral y religión no son lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se suele confundir moral con religión? Se toman como algo indisoluble cuando no es así.
¿Por qué? Porque es frecuente encontrar, como les comentaba, personas religiosas que no practican los valores morales y personas que no son religiosas, pero que sí practican los valores morales y viven de acuerdo con ellos. ¿Qué es la moral? Si vamos a diferenciar la moral de la religión. En la religión, lo que persigue es llevar a las personas a su plenitud como seres humanos, pero ella está basada en dogmas. Los dogmas son principios o leyes o principios que deben ser aceptados por fe. A usted no le preguntan, usted acepta cuando usted es parte de una religión, no le preguntan, ¿usted considera que esto está bien o está mal? Este principio que rige nuestra religión. Usted llega a una religión y la practica, no cuestiona, usted acepta por fe, acepta estos principios que son dogmas, porque no pueden ser discutidos y los acepta por fe. Sin embargo, en el caso de la moral, los principios que guían a las personas son producto de un consenso y deben ser aceptados racionalmente. ¿Por qué? Surgen de consensos intersubjetivos, porque son producto de la interacción entre los seres humanos, que entre todos llegamos a un acuerdo para considerar este tipo de comportamiento, este tipo de valores, y deben ser aceptados racionalmente, mientras que en una religión usted acepta los principios por fe y no media aquí un principio racional. En el caso de la moral, usted los acepta tras una reflexión, tras un ejercicio de raciocinio que le va a llegar a demostrar a usted por qué va a aceptar este principio y a comprometerse con él. Por esa razón, eh, el, muchas veces de aquí viene, por ejemplo, un famoso, una amenaza muy común entre algunas personas que no hacen algo. ¿Por qué? Porque me va a castigar Dios o porque eh, eso no le gusta a Dios, pero no hay realmente una comprensión de por qué no se hacen las cosas. No hay realmente una comprensión o un reconocimiento del valor de por qué no se hacen las cosas. Es decir, si no te castigara Dios como lo manejan algunos, ¿tú harías esto? ¿O realmente no haces esto porque tú estás convencida que es un valor importante, por ejemplo, el respeto hacia los demás y por eso no se hace, o solamente porque va a recibir un castigo? Cuando la persona ya está convencida, es diferente no hacerlo porque sabe que no lo debe hacer o sí lo debe hacer, y no porque vaya a mediar una amenaza o algún reconocimiento que se pueda esperar en el futuro. Sabemos que Guatemala es un estado laico, eso lo dice la misma Constitución, y aquí vamos a hablar de la moral civil laica, que independientemente de la religión es la que puede servir. Yo una vez termine voy a leer los mensajitos porque no puedo leer ahorita el chat. Independientemente de la religión, la moral civil laica puede servir como una forma de mantenerse en contacto entre las personas de distintas denominaciones, que van a facilitar este canal de comunicación. La moral civil laica es entonces un conjunto de valores morales que van a compartir distintos grupos de una sociedad que sea moralmente pluralista. No todos, posiblemente no todos puede haber personas de distintas denominaciones religiosas, pero van a compartir con la moral civil laica, es lo que son los valores que pueden llegar a compartir. Entonces, ¿qué es la moral? Ustedes lo mencionaron, lo que ustedes escribieron es acertado. Ustedes mencionaron acciones, ser humano, actitud o comportamiento. La moral se refiere a las acciones del ser humano, que van a estar condicionadas por ciertos conocimientos y actitudes asumidas ante la vida. ¿Por qué? Nosotros, las decisiones que tomamos o las opiniones que tenemos, por ejemplo, están condicionadas por algo que nosotros aprendimos incluso al momento de nacer. Cuando nacimos veníamos, digamos, en blanco en cuanto a la moral. Y con el paso del tiempo aprendimos cómo comportarnos en los distintos contextos. Entonces las acciones que nosotros tomamos
van a estar condicionadas por algún conocimiento que nosotros tengamos. Por eso procedemos así. ¿Por qué? Porque yo sé que así es como debo proceder. Por ejemplo, si vemos, como les comentaba, si vemos creo que en otra ocasión les dije, si vemos que a alguien se le cae un billete de a 100, yo puedo decidir si voy y le aviso, mira, se te cayó un billete de a 100, o si espero a que se va y lo recojo, o me acerco y le pongo el pie, como les dije la vez pasada. Entonces, estas acciones van a estar condicionadas por un conocimiento que yo tenga y la actitud que yo asumo ante la vida. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué creo yo que es lo correcto? Entonces, ahí, por eso, son acciones condicionadas por conocimientos o actitudes que nosotras ya tenemos. Este es un tipo de saber que nos orienta para forjarnos un buen carácter y a enfrentar la vida con altura humana. Los filósofos llaman moral a la práctica, a los principios que van a guiar las acciones, pero y llaman ética a la disciplina filosófica que va a estudiar la moral. Algunas veces antes, hace muchos años, existía la clase de moral y ética, hace miles de años. Era esa clase. Pero nosotros vamos a conocer entonces moral a la práctica, los principios que van a guiar las acciones, y ética a la disciplina que va a estudiar la moral. Vamos a ver aquí, entonces, la pregunta es, ¿para qué nos sirve la moral en nuestra vida? O sea, ¿sirve de algo o no sirve de nada? ¿Para qué nos sirve la moral? Tienen 45 segundos para pensar y responder. No tienen que escribir un párrafo enorme, únicamente tienen que contestar para qué nos sirve la moral en nuestra vida. Ahí ustedes pueden contestar. Vamos a ver quién contesta. Ustedes pueden escribir allí. Por aquí está, para tener una mejor convivencia entre los seres vivos. Muy bien. Mejorar actitudes de la vida, actuar correctamente. Muy bien. Ahí vemos las respuestas. Ya casi se acaba el tiempo, pero vemos aquí. Vamos a ver qué respuestas. Para vivir en comunidad. Muy bien. Vamos a ver las respuestas que colocaron. Para ser personas de bien y tomar buenas decisiones. Exactamente, muy buena respuesta. Distinguir lo bueno de lo malo en nuestras decisiones y nuestra forma de actuar. Muy bien. Distinguir bien y el mal. Vemos estos aspectos recurrentes. Tomar acciones correctas, no dañar a nadie, porque siempre estamos en sociedad. Esto es muy importante, pensar siempre en el otro, que se infiere de aquí, de donde dice no dañar a nadie. Decidir lo correcto, diferenciar entre el bien y el mal, guiar nuestro comportamiento. Ser conscientes de lo que hacemos y mejorar en sociedad, desenvolvernos en sociedad. Entonces las respuestas que ustedes colocaron aquí están relacionadas precisamente con lo que hemos hablado. ¿Para qué nos sirve la moral? No es para algo personal, siempre está visto desde una perspectiva de cómo hacia los demás. No es solamente yo, no es esa la perspectiva, sino que la moral se refleja también, se refleja en el comportamiento hacia los demás, en las actitudes, diferenciar, ser personas, ser mejores personas, tomar decisiones. Muy bien, gracias por sus respuestas. Luego nos preguntamos por qué actuamos nosotros, cómo lo hacemos. Como les comentaba en la diapositiva anterior, las decisiones que nosotros tomamos no vienen de la nada. Todos estamos condicionados por la formación que recibimos en nuestra familia, con nuestro papá, nuestros padres, también en la escuela, en la comunidad, que es todo lo que nosotros aprendimos. Heredamos también un sistema de creencias, un sistema de valores que nos han acompañado a lo largo de la vida y nos han conducido a lo largo de nuestra existencia. Esto no quiere decir que los valores sean negativos, que este sistema de creencias y de valores sean negativos, no, estos nos han conducido por un camino, pero también es productivo saber distinguir si estas creencias realmente son acordes con, con los valores que nosotros queremos que guíen nuestra vida. Muchas veces no nos damos cuenta porque ya los interiorizamos, pero es tiempo, entonces nosotros los podemos analizar. Conforme nosotros desarrollamos la conciencia moral, entonces ya podemos evaluar nuestras acciones y determinar si estas son buenas o si son malas.
o comprender si una decisión es mejor que otra. Si no alcanzamos el desarrollo moral, no vamos a tener la capacidad entonces de discernir qué es, cómo podemos actuar o cómo no debemos actuar y cuáles son las consecuencias. La conciencia moral entonces cumple tres funciones. Una es distinguir entre lo bueno y lo malo y que nosotros podamos comprender las consecuencias. Un ejemplo, que podamos nosotros distinguir que es mejor establecer un diálogo con alguien y no voltearnos o agredir a esta persona porque no estemos de acuerdo con ella. Y aquí no me refiero únicamente a una agresión física, no, que también puede ser una agresión verbal, una agresión psicológica. Hay muchos tipos de agresiones. Entonces, nosotros ya podemos distinguir. Cuando somos muy pequeños, esto nos puede resultar desconocido, pero por eso vamos aprendiendo. Por eso tenemos a compañeros que nos han llevado a lo largo, personas que nos han llevado a lo largo de nuestra vida y nos han enseñado todo esto. ¿Qué otra función cumple la conciencia moral? La de orientar nuestras acciones para que sean coherentes, congruentes, para que respondan a los valores que nosotros poseemos. No podemos decir, bueno, yo poseo el valor del respeto, pero cuando hablo con una persona no la respeto. Entonces, a eso se busca. Nuestra conciencia moral nos orienta para ser coherentes con los valores. Y también se caracteriza, tiene otra función que es la autocrítica. ¿Por qué? Porque es la que nos ayuda a vernos a nosotros mismos, a descubrirnos si realmente estamos haciendo bien, estamos actuando de una manera congruente. La moral y la libertad van de la mano. ¿Por qué? No es como se mencionó al principio o como se dice aquí en el libro, la moral es una señora regañona, como se menciona ahí. No, que no permite hacer nada. Eso no es así. La moral y la libertad van juntas. ¿Por qué? Porque conforme nosotros avanzamos en el desarrollo, en nuestro desarrollo moral, tendremos la libertad de elegir una serie de acciones o tomar decisiones que sean congruentes con nuestros valores. Y sabemos, como vimos en la clase anterior, la libertad tiene límites. Nosotros podemos actuar libremente dentro de los límites que nos determina el hecho de que somos seres que convivimos en una sociedad. Eh, y actuar conforme a a la moral. ¿Cuándo dejamos de ser libres? Cuando traicionamos nuestra moral, nuestra escala de valores y hacemos cosas o actitudes que no son congruentes con los valores. El desarrollo moral inicia desde que nacemos, ahí empezamos a recibir una formación, en la escuela también. Muchas veces no se propicia en algunos centros educativos, por ejemplo, que son religiosos, es posible que en algunos se nos enseñe a pensar de determinada manera, a aceptar reglas y no a conocerlas, no a ser personas buenas como algo pensado y a lo que nosotros hemos llegado por nuestro propio desarrollo moral, sino a no hacerle daño al otro, no hacer buenas. Vamos a poner un ejemplo, que no se le deja de hacer daño al otro porque sabemos que el otro es una persona valiosa, recordemos el imperativo categórico de Kant, sino que por el miedo. No hago esto, yo no maltrato porque Dios me castiga. Yo no robo porque Dios me castiga. Yo no, entonces está esta idea, y esto es como una etapa muy primitiva del desarrollo de la moral. La persona no crece moralmente porque no se da la oportunidad, sino que únicamente toma una regla y la adopta sin discusión. Está bien si lo quiere hacer de esta manera, eso ya es decisión de cada uno, pero parte del desarrollo moral es que nosotros también estemos conscientes de todo esto y que sepamos diferenciar y valorar qué es lo que actuar como seres humanos, no por una imposición, sino porque estamos convencidos que esa es la forma como se debe actuar. La moral tiene un avance, un desarrollo, no a lo largo de nuestra vida. Son tres etapas: la preconvencional, la convencional y la postconvencional. La primera es la preconvencional y esta es una fase normal de la niñez cuando nosotros
no sabemos muchas cosas y los adultos nos van guiando. Nos dicen, esto sí se puede hacer, esto no. Si vamos a una piñata, por ejemplo, y queremos agarrar todos los dulces, nos tiramos y queremos agarrar todos los dulces, no. Deja para los otros niños, hay que compartir. Si vamos a la casa de un amiguito, de nuestra prima, vemos un juguete que nos gusta y nos lo llevamos. Entonces, no, vienen, nos abren la mano, deja este juguete que es de tu primo y lo quitamos. No es tuyo, respeta. Entonces, están hablando algunos adultos, llegan unos niños y empiezan a, a interrumpirnos. Miren, esperen, respeten un momento y se sientan o se esperan. Entonces, todas estas normas de comportamiento las aprendemos y son impuestas y en ese momento de nuestra vida las necesitamos impuestas, pero también es muy positivo que nos explique, mira, esto no, por tal y tal razón. En esta etapa del desarrollo de la moral, la persona reconoce una autoridad y asume como válidas las normas que emanan de esta autoridad. Por ejemplo, nuestros padres en la escuela, pero también lo vemos en la iglesia, con personas adultas que llegan a una iglesia y asumen como válidas las normas emanadas por ellas. Eh, este tema de la iglesia, de las iglesias, eh, este tipo del desarrollo de la moral ha ocasionado hasta muertes. Si ustedes recuerdan, ya ha habido numerosos casos de sectas donde los líderes de las sectas, al menos de las que yo recuerdo, pues los líderes decían, ordenaban a las personas que se tenían que o morir o tenían que tomar, hace muchos años pasó en Guyana, las personas tenían que tomar un veneno, murieron casi 800 personas porque reconocieron a una autoridad y asumieron como válidas las normas que les dijo esta persona. Aquí estaban en una etapa preconvencional, no podían discernir, lo aceptaron por fe y predomina una ética autoritaria. Se hace lo que yo digo y se acabó, no hay posibilidad de discutir. Entonces, esta es la moral preconvencional. No quiere decir que solo los niños la tengan, suele empezar en la niñez, pero hay personas que incluso en la edad adulta siguen rigiéndose por esta moral. Luego tenemos la convencional. ¿En qué consiste? Aquí la persona ya conoce a su comunidad, ya comprende las reglas y dice, bueno, me parece, voy a hacer mía esta regla. Hay un poco de autonomía en cuanto a las decisiones que toma, reflexiona acerca de realmente si es esto lo que yo quiero hacer o no, y cumple las normas porque considera que es lo que tiene que hacer. Se está convencido, no, yo creo que esta norma está bien, yo la sigo, yo la cumplo. En esta etapa y en la anterior se considera que las acciones no van a conducir a la plena realización del sujeto porque no ha logrado llegar a una etapa de discernimiento que le permita decidir por sí mismo, yo voy a actuar de esta manera porque considero por tal y tal razón. Es únicamente en la primera una obediencia ciega y aquí en esta etapa es un mediano discernimiento, pero igualmente voy a obedecer para cumplir las reglas. Por último está la etapa postconvencional. ¿Y en qué consiste? En la autonomía moral. Aquí la persona ya es capaz de analizar de una manera crítica y profunda las normas que han regido su comportamiento y sus valores. Puede comparar las normas de su comunidad con las de otra y valorarlas. Yo, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Cómo esta sociedad ha permitido esto cuando se puede vivir de otra manera? Aquí hay más respeto, más tolerancia. Ya implica otro tipo de crecimiento. Aquí ya se llega a reconocer los errores de las propias normas que han regido la vida, tal vez a lo largo de mucho tiempo, identifica contradicciones. Ya puede él, esta persona, por sí misma, decidir esto está bien o esto no está bien, pero lo determina la persona como un proceso de raciocinio, de análisis y de estudio, y no porque alguien se lo diga, no es por una imposición, sino que ya la persona ha llegado a esa conclusión. Bueno, entonces ahora vamos a participar en otra actividad. En esta actividad, los compañeros que ya lograron entrar van a registrarse y van a aparecer en esta pantalla. Entonces ahí van a estar todos. Al fondo de la imagen que ustedes ven,
hay una montañita, hay una montaña, ahí apareció Sharon. Vamos a ver quién más llega. Ahí están todos. Desiree, Alejandro. Muy bien. Solo Noé eligió otro personaje, ¿eh? Amelie también. Entonces ahí ven al fondo, ustedes ven que hay una montaña. Entonces los participantes van a encontrar una serie de preguntas y las tienen que contestar en 15 segundos cada pregunta. Ya no pueden entrar nadie, Mayrelin, ya está lleno el juego, ya no se puede entrar. Solo caben 40 personas por el momento. Entonces, ustedes, los participantes, van a encontrar una serie de preguntas y conforme las contestan, van a poder subir en la montaña. Entonces, al pie de la montaña, ustedes van a encontrar a todos los participantes. Conforme contesten, van a ver cómo van subiendo y al final vamos a encontrar quién obtuvo más puntos. Entonces, vamos a comenzar ahora. Ahí están todos hasta abajo. Miren, ahí están todos en la línea de salida. Ahí ya subieron algunos. Miren, van corriendo. Son 5 preguntas. Y ahorita viene la última. Muy bien, jóvenes. Quien ganó fue Nubel, no sé si es compañero o compañera, en primer lugar, seguido por Isa, Ale, Noé, Sharon, José, Ángel, Luis, Desiree y Alison. Son los 10 primeros lugares. De ahí están todos los demás. Pero los primeros son aquí, están bien, los primeros lugares. Entonces, aquí ya terminó la actividad, ya pueden salir de allí. Ya pueden dejar el juego. Bueno, entonces, aquí muy bien, jóvenes. Entonces ahí ya repasamos rápidamente con un juego lo que vimos hoy. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó.
Allí vimos entonces las diferencias y cómo podemos diferenciarlas poco a poco, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar el viernes, por favor, para el viernes. Terminamos el capítulo 4. Ahorita voy a ir a ver. Ahorita le contesto, Jaime. Para el viernes, por favor, terminamos el capítulo 4. Vamos a revisar las actividades del 3 y del 4, por favor. A eso nos vamos a dedicar. La pregunta, yo envié el link a los correos personales. Revisen la bandeja de entrada. Yo los envié a todos los correos personales. Ahí está el correo que ustedes registraron en control académico. Si no lo registraron bien, no les va a llegar, porque yo de ahí los tomé, de control académico. Y si alguien cambia su correo, o sea, yo ya descargué los correos que ustedes habían registrado y ahí lo envié. Entonces, por favor, revisen. Si alguien cambia su correo en control académico, yo no lo voy a saber. Entonces, ¿en qué páginas viene el examen? Viene capítulo 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que viene. Capítulo 1 al 4. Es la unidad 1. Carlos, dígame. Los compañeros que levantaron la mano, Carlos y Jamie. Jamie, ya le contesté. Ahí es el correo. Carlos. Buenas tardes, licenciada. Jamie Godoy la saluda. Buenas tardes, Jamie. ¿En qué le puedo servir? Mire, fíjese de que sí, yo tengo el correo y todo, pero sí, la invitación no me llegó. Incluso tengo el correo suyo donde dice de los exámenes, ajá, que no había que responderlo. Pero ajá, el link para ingresarlo no lo tengo. Fíjese, incluso una compañera tuvo que dármelo para ingresarlo. Y sí, ajá. Sí, lo que pasa es que están registrados en Classroom, en Google Meet. Yo ahí los agregué al calendario y eso lo hice precisamente en el calendario de Google, es ahí donde lo van a encontrar. Ahí está el enlace, no lo envié por correo. Yo envié únicamente la confirmación del correo para que sepan que ahí se les va a enviar el examen. Y les pido que no compartan el enlace naturalmente porque lo que queremos evitar es lo que ya sabemos que sucedió o que ha estado sucediendo en algunas. Gracias, Claudia, por la observación. Hay que activar el calendario en el correo. Muy bien. Las preguntas del examen son semejantes a las del libro. No hay de desarrollo de temas, sino que son semejantes a las que están en el libro. Cada uno de los integrantes tiene que subir la tarea o solo una persona del grupo, todos, por favor, porque no los tengo agrupados. Entonces, todos tienen que subir la tarea. Gracias por la aclaración, Shirley. A la hora de entrar a Meet aparece la clase y la hora a la que empieza. Con mucho gusto, Jamie. Carlos, Clarisa, los demás, ¿cuál es su pregunta, jóvenes? ¿Su pregunta? ¿No? Si ya no hay más preguntas, entonces, quiero ver, feliz tarde a todos. Si ya no tienen más preguntas, entonces nos vamos a retirar. Con todo gusto, feliz tarde a todos y nos vemos el viernes. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Muy feliz Feliz tarde. tarde.